Okay, guys, now we are in the second part of this session. As I was telling you, we are going to see past simple in module 7. Remember, guys, that in module 6, we only focus on present simple. We focus on present simple in module 6. And we use can or can to talk about abilities. And we also use the verb have or has, and also verb be in module 6. In module 7, guys, what is coming in the module 7, you will see future tense. You'll also see past simple and past continuous, present simple and present continuous. So I think you will have a great time in module 7 because you will reinforce your knowledge. Your knowledge of present simple. You'll revise present simple as well in the module 7. You know what revise is? Revise means repasar. Revise means repasar. Okay, I will be working as well, but I think I will be working the same module 6, but anytime you can contact me and you can ask me your questions, no matter if you are in the 7th module, guys, I will be here. I will be more than glad to help you out with your questions that you have that come up in module 7. So you can write to me, you know my email, my institutional email. So you can write to me anytime you want, no matter if you are in module 7, I will be more than glad to help you. Because you know that I have also been, you know, a facilitator in module 7. So I know what is coming in module 7, guys. So be prepared for learning past simple, past continuous, future, present simple and present continuous. That is what you are going to see in module 7. You will enjoy it. Anyway, guys, in this exercise, we practice the vocabulary to describe people, and we saw how to use verb be and how to use verb have for describing people in terms of physical appearance. So now let's go back to the presentation. And let's continue with the next topic. If we have time at the end of the session, we can go back to the second exercise that is here. But most of the time we are running for time, we are pressed for time. So I think that it's time to check, it's time to revise possessive adjectives. So now let's see possessive adjectives. They are very useful. I'm going to paste the link in the chat, guys. Give a click to the link. Give a click to the link and let's see what is on. What is it about? I hope you can answer this exercise along with me. I'm going to share it on the screen in some seconds. Now it's here. But sometimes it takes ages. To be downloaded completely. I'm just have to wait a little bit because the exercise is a little bit, you know, my internet connection is not so fast. So I have to wait for the exercise to be downloaded. Now I have it already. So we have here possessive adjectives. Does any of you know when we use possessive adjectives? ¿Alguien sabe cómo usamos los adjetivos posesivos, chicos? Anybody knows? Todos sabemos los pronombres personales. Everybody knows what personal pronouns are, like I, you, we, and they. Yes, everybody knows what personal pronouns are. Todos sabemos qué son los pronombres personales, ¿sí o no? Los pronombres personales, personal pronouns, I'm going to write them in the chat. Personal pronouns are very important in English, more than in Spanish. Ustedes saben que los pronombres personales en inglés son más importantes que el español. Ustedes me dirían, ¿pero por qué? Well, there is a very good reason why I am telling you this, guys, because personal pronouns
or the subject, they function as the subject of your sentence, but they never can be omitted in English. The personal pronouns can never be omitted in English, guys, and that is the reason why they are so important. Recuerden que los pronombres personales no se pueden omitir en inglés y tienen la función de el sujeto en su oración. En español, chicos, nosotros tendemos a omitir el sujeto. Por ejemplo, decimos, trabajo en una oficina. Entonces, en lugar de decir, yo trabajo en una oficina, tendemos a decir nada más el verbo. Empezamos nuestra oración con nuestro verbo y decimos, trabajo en una oficina. En cambio, en inglés nunca van a poder hacer eso. O sea, nunca van a poder omitir el pronombre. Es por eso que nosotros siempre tenemos que usar pronombres en inglés y por eso son tan importantes. Entonces, ¿cuáles son los pronombres en inglés? I, you, we, they, and you know the third person of singular, he, she. These are the personal pronouns. And you know how to use them? Very, very easily. The personal pronouns are followed by a verb, okay? Esta es la regla para utilizar los pronombres personales. Siempre, siempre van a ir acompañados de un verbo, que puede ser verbo ser o estar, por ejemplo, I am, he is, o puede ser cualquier otro verbo, por ejemplo, I run, he runs, etc. So this is the, you know, the rule to use personal pronouns. Personal pronouns. Ahora saben por qué son tan importantes en inglés, ¿ok? Porque nunca se pueden omitir. Ahora lo saben. Nunca van a poder omitir. ¿Qué pasa cuando el sujeto no es tangible, no? Cuando estamos hablando, por ejemplo, del clima. Bueno, pues cuando el sujeto no es tangible, podemos poner, si es singular, podemos decir it. Por ejemplo, it rains a lot in the summer, ¿no? Llueve mucho en el verano, tengo que poner it. Bueno, ahora, ya que sabemos cómo utilizar los pronombres personales, vamos a ver cómo utilizamos los adjetivos posesivos. Y se llaman adjetivos posesivos, chicos, porque indican eso, posesión. So, what are the possessive adjectives? Mine, possessive adjectives, guys, mine. My, yes, that is the first. The second, your. Next, we have his. Next, we have her. Next, we have its. And we also have their. And we also have our. These are the possessive adjectives. Ahora, ¿cuál es la regla para utilizar los adjetivos posesivos? Possessive adjectives. Okay, possessive adjectives are followed by a noun. They are followed by a noun. The possessive adjectives are followed by a noun. For example, guys, we can have a noun can be a person, an animal. For example, my house, my name, his nationality, our house, their dog, etc. Siempre van a ir acompañados de un sustantivo. Ya que saben esta regla, ahora sí vamos a poder hacer este ejercicio. Esa es la regla. Siempre van a ir con un sustantivo, o sea que siempre califican a un sustantivo. Recuerden que los adjetivos en inglés, chicos, siempre van antes de un sustantivo. Y estos, por eso se llaman possessive adjectives, porque nos indican posesión y aparte, como van antes de un sustantivo, cumplen la función de un adjetivo. Entonces, vean. I am Lisa. Hometown is Toronto. What is the possessive adjective that you use here, guys? I am Lisa. And what is the possessive adjective that you use here? Her. Okay, but in this case, look, I am using first I am. Si yo estoy hablando en primera persona, por ejemplo, yo soy Arlette
Y mi ciudad o mi lugar de residencia es Toluca, ¿no? Entonces, mi Yes. lugar de residencia, yo puedo usar my, ¿ok? Porque estoy hablando en primera persona. Si yo digo, soy Lisa y mi casa está en el centro o mi hermana se llama, ¿ok? Estoy All right. en primera persona. My hometown is Toronto. What about next? She is a teacher. Students are good. What do you say, guys? She's a teacher and students are good. Aquí sí estoy hablando en tercera persona. Her, very good, Fabian. So I'm using her. Her students are good. Why? Because I'm talking about this person, and this person is she. It's the third person of singular. What about the next one? Ben has a brother. So his name is Tom. Very good. We love cycling, and cycling is Ben. We love cycling, and cycling is. Aquí estamos hablando de nosotros. Our hobby. Nosotros nos encantan. Our hobby. Very good. Our hobby. Cycling is our hobby. I have a lot of books. I have a lot of books. In this case, I'm talking about again, it's person singular. So I'm saying my books. My books. My books are great. Yes, are great. You need to go back. You need to go back. Alguien te dice, oye, ¿sabes qué? Te tienes que regresar. ¿Por qué? Porque tu mamá te llama, tu mamá te está llamando. Entonces, aquí, ¿qué tendrían que decir, chicos? Your mom is calling. Your mom, right. Your mom is calling. Your mom. The monkey is hurt. El chango está herido. It's very good. I'm talking about an animal. Recuerden que el animal no puede ser ni él ni ella. Solamente es su de él. En este caso, su cola está sangrando. Its tail is bleeding. Next, Dave and Dolly are siblings. Dave and Dolly are siblings. Parents. Vean, aquí hay un error en el ejercicio. En lugar de is, es are. Porque estamos hablando de los papás. No, acá está. Dave and Dolly are siblings. Acá está. So we say, Yours. okay, their parents. ¿Por qué? Porque estamos hablando de los papás de Dave and Dolly. ¿Qué son siblings? Hermanos, ¿ok? Dave y Dolly son hermanos. Sus papás son amables. Their. I'm talking about their. ¿Sus de quién? Ah, de ellos, de Dave and Dolly. So let's give a click to finish and that's it. Bueno, en este no nos dieron la calificación, pero les aseguro que todos están bien. Ahora, chicos, ¿por qué practicamos los adjetivos posesivos en esta sesión? Bueno, porque los van a utilizar cuando describan a su compañero. Si ustedes ya llegaron a la participación 4 en el foro de integración, se van a dar cuenta que tienen que utilizar los adjetivos posesivos para decir su nombre, su edad, su lugar de residencia, su cumpleaños, etc. Puedes decir his birthday or her birthday is, his nationality is, his marital status is. So yes, that is importance of using these possessive adjectives, okay? Now, let's go back to the presentation, guys, and let's see what is next. We have another exercise to practice the possessive adjectives, but in case we have more time, we will do it. Vocabulary of places in a city. Vocabulary of places in a city. Okay, let's see. What is this about? What is the vocabulary of places in a city? Remember, guys, that in the you have to use vocabulary to tell me what is there or what are there. What are the places in your city? A museum. There is a museum, all right. There is a theater. There is a cathedral. There is a park, etc. So let's give a click to this exercise and you will tell me what is this about.
I'm going to share it with you. Yeah, now it's here. And well, this is a very simple but effective vocabulary exercise. We have here the vocabulary of places in a city. For example, the first one, what is this? Is this a church, a school, or a clock tower? It's a school, right? What about the second? Is this a police station? Post office. Right. How often do you go to the post office nowadays? In my case, hardly ever, guys. Casi ya no voy a la oficina postal. But yeah, at least once a year or twice a year, I go to the post office because it's not that popular nowadays. In the past, it was very popular, but now it's not that popular. But we still have a post office in We have a mail. yeah, we have email. Yeah, that is not that popular, but people still send parcels or packages. And the next one is a bank or a school. It's a library, okay? That in the cities we have libraries. Yes, and then we have a supermarket, a fire station, or a hotel. What is Hotel. It's a hotel. And the next one, a town hall, a restaurant, or a church. Church. We have a church. Next, fire station, police station, or train station. What is this? Fire station. It's a fire station. And then we have a market, a cafe, a fast food restaurant. Fast food restaurant. It's a fast food restaurant like Carl Jr.'s, you know, McDonald's, King, etc. What about the next one? It's a clothes shop, a museum, or a bank? Museum. It's a museum. Yes, it's a natural history museum. Next, it's a town hall, a swimming pool, or a cinema. What is this? A town hall. Town hall. Town hall puede ser como el ayuntamiento, ¿ok? De un lugar. O también se le llama City Hall. City Hall o Town Hall podría ser el ayuntamiento de algo. ¿El Palacio Nacional podría ser? Sí, es una oficina de gobierno donde está el alcalde, ¿ok? Las oficinas del alcalde, podremos decir que es el ayuntamiento de City Hall. Porque el Palacio de Gobierno podemos traducir como the Government Palace. Sí, Sería como el Parlamento en Londres, pero nosotros no tenemos Parlamento. Nosotros tenemos un Palacio de Gobierno, sería the Government Palace. Todo mundo tiene ayuntamiento. Por ejemplo, cualquier lugar donde vayan tiene ayuntamiento. Sería City Hall or Town Hall. Town Hall. Next one. We have that. Fire station, police station. Police station. Yes, okay. Next, train station, fire station, or petrol station? Petrol station. Petrol station. Remember that petrol station is in British English. In American, we say gas station. Next, train station, station, or petrol station? What is this? Bus station. And the next one is? Train station, like it looks like metro as well. Next, hotel, supermarket, or bank? Supermarket. The supermarket. And then bookshop, clothes shop, or pet shop? Clothes shop. Clothes shop, all right. Dentist, hospital, or vet? Hospital. Restaurant, playground, or school? Restaurant. Playground, fun fair, or swimming pool? Swimming pool. Playground. What is a playground? Playground? It's for child. Yeah, for children. Yes. And the cinema, like or the museum? Cinema. Is the cinema. All right, the cinema. Okay. So now, guys, in your project, you can tell me all the places or most of the places that are near your house, okay? Now, this is the vocabulary about places in a city, and then
We have possessive adjective. We have already done it. Vocabulary to places in a city. I think possessive adjectives are double. The vocabulary we have already. Vocabulary places in a city. Vocabulary to describe a place. Yeah, this is the missing one. Vocabulary to describe a place, guys. So I have the link here in the chat, and let's give it a click, guys. What is this vocabulary about? Okay. Or bedroom. Complete the second sentence so that it means the same as the first one. Yes, Fabian? Tell me, what are you saying? Are you gonna say something? No? No, sorry. All right. So it says complete the second sentence so that it means the same as the first one, using the words and phrases in the box. Make any other changes necessary. Here we have, there are a lot of people in the city. Vean, hay mucha gente en la ciudad. Ahora, ¿cómo van a decir lo mismo utilizando alguna de estas frases? ¿Cuál, o palabras más bien, cuál palabra o cuáles utilizarían para esta? Si decimos hay mucha gente en la ciudad, the city, podemos decir, vean, tenemos buildings, clean and safe, crime, crowded, expensive, friendly and polite, green spaces, nightlife, polluted, public transport system, to see and do, and traffic. Expensive. ¿Hay traffic? No, City is never expensive clean quiere and decir safe. caro. Pero en este caso yo quiero decir que... ¿Hay traffic? Entonces, tengo que decir crowded, ¿no? Porque crowded quiere decir lleno. Por ejemplo, cuando el metro está muy lleno, decimos the metro is crowded. O cuando el camión va muy lleno, decimos the bus is crowded. O cuando el cine está lleno de gente, decimos the cinema is crowded. En este caso, the city is crowded. Number 2, the city has a lot of parks. Vean, la ciudad tiene muchos parques. ¿Cómo lo dirían con otras palabras? There are a lot of in the city. ¿Qué serían? Green spaces? Yes, Green there are a spaces. lot of green spaces. Vean, green spaces es lo mismo que lo primero. Green spaces. There are a lot of green spaces in the city. Now, next one. The air isn't very clean. El aire no está muy limpio. ¿Cómo lo dirían con otras palabras? The air. Clean and safe. No, it Ni- isn't very clear. Si no está muy limpio, Polluted? quiere decir que está contaminado, ¿no? Polluted? Polluted. Yes, very good, Sandra. And I don't know who talked. No sé quién habló, pero sí estás bien. Fui yo, Jessica. Jessica. All right, Jessica. Next, it costs a lot of money to live there. Cuesta mucho dinero vivir ahí. Expensive. There is. Ahora sí. Expensive. Expensive que es caro, okay? Living there is expensive. Next one. There is a lot of theft. Theft quiere decir robo. There is a lot of theft and violence in the city center. The city center has a lot of. The city center has a lot of. Crime. Mucho, violencia y robo. Crime. Yes, crime. Crime. Right, crime. Yes, very good. Next one. Where I live isn't dangerous or dirty. Dice, donde vivo no es peligroso ni sucio. My neighborhood is Clean and safe. clean and safe. Very good. My neighborhood is clean and safe. Clean and safe. Next one. Everyone is nice and kind. Todos son lindos y amables. Entonces aquí decimos the people are, ¿qué utilizarían? The people are friendly. Yes, friendly and polite. The people are friendly, friendly, okay.
Friendly and polite. Next one, the buses and trains are not very reliable. Reliable quiere decir confiable, ¿ok? Los camiones y los trenes no son muy confiables. Entonces, ¿qué podrían decir ahí? Public transport system. Yes, the public transport system. The public transport system is rather poor. Next one. There are, you will never be bored in this city. Nunca te aburrirás en esta ciudad. Eso quiere decir que there are lots of things in this city. There are lots of things. Nightlife. Nightlife. No. There are lots of things to see and do. Que ver y qué hacer. Nightlife. To see and do. Esa es la respuesta. To see and do. In the city. Ahora la 10. I really enjoy the pubs and clubs. Realmente me gustan las cantinas y los antros. There is. ¿Qué pondrían? There is. Nightlife. Yes, nightlife. The nightlife is great, no? The nightlife Always. is great. All day, all night, all long. Aquí Elise se equivocaron, tenía que ir acá. Entonces sería, the nightlife is great. There are too many cars. Hay muchos carros. Traffic. Traffic. There is too much traffic. And the houses and mosques are beautiful. Las casas y las mezquitas son bonitas. Entonces, tendríamos que decir the building. The building. Buildings. Sobre todo si viven en una ciudad histórica, chicos. Por ejemplo, alguien que viva cerca del centro de la Ciudad de México podría decir esto. Buildings. Alguien que viva, por ejemplo, en Morelia, en San Miguel de Allende, Guanajuato. Historical buildings, or Guanajuato, the city of Guanajuato. So now let's give a click to finish and let's see. Bueno, aquí no las pusieron mal porque, bueno, la clave se equivocó, vean, era the nightlife is, pero bueno, está correcta la opción. Polluted. ¿Qué creen? ¿Por qué me la tacharon? Porque en lugar de O, Grammar. puse U. ¿Sí? Este es... Because the grammar. Era O en lugar de U. ¿Sí? ¿Cómo se llama ese tipo de errores que nosotros cometemos? Como decimos, se me fue una letra de más, ¿no? It was asleep. Grammar mistakes. Okay, yes. También lo podemos decir, it was asleep, sleep of the, sleep of the pen. Cuando estoy escribiendo a mano, puedo decir, it was a sleep. Perdón, le puse, otra vez hice el mismo error en el chat. Vean, en lugar de P le puse O, pero es sleep. It was a sleep of the pen. O en este caso, como estoy escribiendo a computadora, podría decir it was a sleep of the type. ¿Sí? Porque cuando escribimos a máquina, no utilizamos write, utilizamos type. Bueno. That's it. Anybody did this exercise along with me? If not, well, we got it 8. Not bad. 8 is not bad, guys. Because of spelling mistakes and because there was, you know, a mistake in the key, in the answer key. Este error, pues no tiene que ver con lo que sucedió aquí. Es un error de la clave, del de is. Bueno, let's go back. Let's go back. And do you have any questions, guys? How you doing with your project? Anything you want to comment and to share?
En lo que ustedes me dicen sus preguntas o comentarios, voy a compartirles la liga de asistencia, ¿ok? Voy a abrir el lugar donde la tengo. So, meantime, guys, do you have any questions, any comments? ¿Qué les pareció el módulo? ¿Qué necesitan repasar para el próximo? Ustedes díganme. Any questions, any comments are very welcome. Remember, comments and questions are always welcome. I have a comment. Yes, yes, tell me. I remember the first session Yeah, when you say we don't feel bad for learn or speak in English. yeah. Mhm. It's very important. I was thinking, bueno, yo, perdón, ahora sí voy a hablar en español, sí me cuesta un poco de trabajo. Yes, go ahead, Y don't worry. lo que antes tenía ese pensamiento, Ajá. ahora lo veo como por decirlo, muy retrógrada, porque yo era bien, como decir, muy correctito, de decir, no, el español es nada más lo que hay que hablar y hablar en inglés son pues como que es una modita, o más o menos así pensaba, medio triste mi pensamiento. Ujú. Porque decían, no, pues mejor me pongo a aprender maya o algo así. Pero pues yo creo que no tiene nada que ver, que Ujú. es que no hay que sentir como pena o lo que fuere, por querer hablar inglés o no sentirnos así como si estuviéramos haciendo el ridículo. Pienso que mucha gente como que le da pena y no se esfuerzan un poquito más en tratar de pronunciar así alguna palabra bien en inglés. Por ejemplo, muchos así, ya es así como un chiste para muchos hablar inglés a las pizzas del Little Caesar, como les dicen el Little Caesar, y cosas así. Ujú. O estuve investigando algunas cosas de una frase que decían, la gente es bien, people is nice, que viene de una frase en inglés de people is nice. Ajá. Pero como la gente no decía people is nice, pues se tergiversó la palabra y dicen people is nice. Y así hay muchos ejemplos. Ujú. Muy bien. Sí. Muchas gracias, Miss Macedo. Yes, continue. Yeah. No, era mi comentario. Mm-hmm. It's true, guys. We are very afraid of mistakes. Yeah. And sometimes because of that, because we have a lot of fears, we don't dare to talk in English. But mistakes are important and necessary when we are learning a language. Don't be afraid of making mistakes, because mistakes are part of the learning process. If you don't make mistakes, you will never learn. Si tú no cometes errores, nunca vas a aprender, ¿ok? Los errores siempre son bienvenidos y siempre están ahí para enseñarnos algo. Son parte del proceso de aprendizaje. Ustedes sabían que hay una teoría para ejemplificar el proceso de aprendizaje de un idioma. Se llama interlanguage. Este proceso es como una espiral, como la espiral de las libretas, ¿ok? Cuando nosotros tocamos una espiral, podemos ir atrás y hacia adelante, pero seguimos avanzando. Eso es así más o menos se puede explicar el proceso de aprendizaje de un idioma. A veces vamos hacia atrás o a veces pensamos que vamos hacia atrás, pero realmente vamos avanzando. Entonces, no importa si el avance sea lento o rápido, pero es un proceso en espiral y cuando vemos ya terminamos, ¿ok? Pero a veces sí nos sentimos que vamos hacia atrás porque pues cometemos errores o a veces nos desmotivamos, pero realmente estamos aprendiendo y eso es lo importante, porque si no nos atrevemos a cometer errores o a decir o a preguntar, pues nunca vamos a poder saber si estamos realmente en lo correcto, si
podemos tener una retroalimentación, ¿no? Si el maestro te dice, ah, claro, sí está bien o no, no está bien, pero solamente cometiendo errores podemos saber si estamos aprendiendo o no. Entonces, muchos alumnos pues les da pena cometer errores porque su pronunciación, etcétera, etcétera. Pero realmente aquí pues estamos como aprendiendo todos unos de otros. Y si ustedes se fijan, yo también he cometido errores. Hace ratito cometí un error de dedo y bueno, pues aprendo de mis errores. Para la próxima voy a tener más cuidado al escribir, pero realmente no me avergüenzo, sino realmente digo, ay, estoy aprendiendo algo, estoy enseñándoles cómo se dice, tengo un error de dedo, ¿no? A mis alumnos, ¿no? Entonces, eso es lo que yo quiero que se queden con eso, chicos. No le tengan miedo al inglés, practiquen. No es necesario que se inscriban a una escuela privada o que compren material costoso en internet. Hay mucho material muy bueno que ustedes pueden sacarle provecho. Solamente tienen que tener la disposición y el tiempo, porque todo está, todo lo tenemos. Solamente hay que tener un poco de disposición y de tiempo. Y van a ver que poco a poco, pues ustedes se van a ir envolviendo en este idioma. Entre mayor se expongan, digamos, al idioma, mayor va a ser su aprendizaje. Y yo los invito a eso, a que se expongan. En inglés es expose to the language. Create moments to expose to the language. Listen to music in English with the lyrics. Watch movies with English subtitles, watch tutorials in English, read in English, read the news in English. So maybe you will get some words, but little by little, you will increase your vocabulary. Poco a poco van a incrementar. Esto no es de la noche a la mañana. ¿Cómo se diría de la noche a la mañana en inglés? Overnight. Learning is not an overnight success. It's a process, guys. Remember that it's a process and it's a spiral process, okay? So thank you, guys. Thank you for joining this session. I'm very glad to be your, I'm very, very glad to be your virtual advisor in this module. I'm going to share now the attendance link. Les voy a compartir la liga de asistencia. Maestra. Copiar y pegar. Disculpe. Sí, adelante. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, o sea, más bien quiero confirmarlo. Es que no había tenido tiempo de participar en el foro. Entonces, hoy participé, pero creo que no me contestó el compañero, compañera, no recuerdo a quién le pregunté. Si no me contestan, es agarrar las preguntas de otro compañero y poner su nombre, ¿verdad? Ok. Tú ya hiciste las preguntas a tu compañero. Ahora, Sí. para que tú tengas tu tercera participación, tú tienes que contestar las preguntas que alguien te haga a ti. Si nadie te ha hecho preguntas, yo te las puedo hacer en un momento. Ah, ok, muchas gracias. Sí. Ok. La liga ya está ahí, chicos. Thank you very much for your attendance, and I will be here anytime you want. I'm very glad to be here, guys, and good luck for the next module. Bye, everyone. Have a nice evening. Thank you. Miss, ¿me escucha? Maestra, alguien le está hablando. Sí. Miss Arla. Anybody? Hola, ¿me escucha? Sí, adelante. Yo tengo una duda respecto a mi historial